Saboya, recorrerá el Corso Vittorio Emanuele y llegará a la Plaza Venecia, desde donde ya reportaba Vilma Tarazona. Será el primer punto de transmisión. Luego girará hacia los foros imperiales frente al Coliseo Romano. Ahí está Pablo Monsalvo. Estaremos, por supuesto, haciendo conexión con él y llegará más adelante en el kilómetro 6 hasta la Plaza de Santa María la Mayor. En cada uno de estos puntos, en este recorrido a paso solemne, estaremos informándoles sobre el avance del cortejo fúnebre que lleva al Papa Francisco hasta el lugar en el que será sepultado. Vamos y pues lo hacemos con muchísimo gusto a platicar con Valentina Larraqui, María Antonieta Collins, Joaquín López Dóriga, quienes se suman a esta transmisión especial en un día en el que además sabemos en este momento ya hubo una reunión de hasta 15 minutos entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Por supuesto, el foco de atención está en esta procesión, en la misa de exequias del Papa Francisco, pero no podemos ignorar el hecho de que pues en medio de la guerra que se vive por primera vez en Europa en más de un siglo, estén reuniéndose pues dos figuras clave en el propósito de alcanzar la paz, un propósito que persiguió hasta su muerte el Papa Francisco. Y sobre todo después del desastre que fue la visita de Zelensky a la Casa Blanca, que fue un desastre que acabó violentamente. Prácticamente Zelensky fue expulsado del despacho Oval de la Casa Blanca. Y este encuentro que se da hoy, a ver, quiero señalar una cosa: este encuentro, tras esas condiciones, solo se podía dar en este espacio. Y lo sabía Trump y lo sabía Zelensky, porque si no, nos hubieran sentado con una conversación, un cara a cara realmente, dos sillas frente a frente, los dos solos, absolutamente solos, en un salón, en un enorme salón, hablando de un tema, de la paz, el cese de la invasión rusa a Ucrania. Esto es lo que permite estas cumbres, que lo hablábamos y lo decíamos, como las cumbres de los organismos internacionales. Una cosa son las sesiones con los discursos y otra son los pasillos, el café, las conversaciones. Esta imagen de Trump cara a cara con Zelensky era inconcebible hace unos minutos. Y ocurre, Joaquín, justo después de que el presidente Donald Trump pues cayera en cuenta de que acabar esta guerra no iba a ser tan fácil para él como lo prometió en su campaña. No era levantar el teléfono y llamar a Vladimir Putin y decirle que parara de atacar a Ucrania y entonces eso iba a suceder. Trump reconoció en un tuit, en un mensaje que envió en una de sus redes sociales esta semana, su enojo por los ataques continuos a Ucrania, y le dijo: Putin, basta ya. Le dará un giro eso que se juntaron ahí a la política de Trump con respecto a esta guerra, esta reunión en un ambiente es una reunión solemne, que más adelante van a ver qué fue lo que aconteció. Para que esto pueda ocurrir sería lo ideal. Ahí solo Dios y el Papa saben por la paz, una reunión qué fue lo que pasó en esa reunión, qué fue lo que se llegó a los acuerdos. Pero ya párenle eso, los acuerdos se van a ver más adelante, porque acuérdense que Trump tiene trompa de puerco y tiene Trump tres caras diferentes, la buena, la mala y la peor. Sería ese, ya haberse sentado ya es parte del regalo. Pero si esto llevara... Hay mucha farándula, hay mucha prensa, claro que tenía que acercarse con él. Por la que el Papa Francisco y todos sabemos por qué, por intereses, por lo hay menos intereses. 2-3 veces por semana. Ahora sí, sigamos con el protocolo envió a sus más del camino del Papa hablar, hasta su con el presidente entierro. Putin, hablar con el presidente Zelensky, se esforzaron por unas mediaciones, digamos, de estas mediaciones típicas del Vaticano, bajo el agua, en silencio, sobre todo por lo que se refiere a los niños, para que los niños ucranianos pudieran volver a su tierra. Ha sido un esfuerzo de la diplomacia vaticana y del Papa Francisco en primer lugar, en primera persona. El haberse la muerte del Papa ya es una forma de traerá paz, de homenaje o traerá más guerra. Esfuerzo constante de lo veremos más adelante de la paz. Quizás en unos días. El recorrido del Papamóvil adecuado especialmente para que pueda llevar el ataúd del Papa Francisco hacia su última morada. Y hablábamos, María Antonieta, de las guerras y de este encuentro tan importante entre el presidente Trump y Volodymyr Zelensky, pero hay otra guerra que también preocupaba mucho
Francisco, y es lo que está ocurriendo en Gaza, nunca dejó de comunicarse, lo hizo permanentemente con el párroco, el padre Gabriel. Y este sábado, en la víspera de su muerte, habló con él, porque hablaba con él semanalmente. Este sábado que fue el día de la bendición Uribe Torbi, cuando recibe a Vance, al primer ministro de Croacia, cuando hace el recorrido final por la plaza, de ahí se fue a hablar por teléfono, como semanalmente hacía, que lo estuvo haciendo en el hospital Yemen con el párroco de Gaza. Vamos a hacer una muy breve pausa. Al regresar hablaremos con nuestros corresponsales que ya esperan en distintos puntos el recorrido de este cortejo fúnebre. Volvemos con más en instantes. Maite, si te digo que puedes cambiar la calidad de la piel por 100 pesos, ¿me crees? ¿100 pesos? Qué porquería de comercial. Se puede. Cuando estás cara a cara, con Vitacilina Facial. Blanquearrugas para remodelar el contorno facial. Me encanta. El cortejo fúnebre pasó el Papa Móvil, fue un momento muy emocionante, Enrique, muy emocionante para estas personas que siempre quisieron estar al lado del Papa Francisco. En el momento que asoma ese Papa Móvil, la emoción aquí en esta calle, en esta Piazza Venezia, que como les decía estaba abrazando con esas 5 calles principales al Papa Francisco, se sintió el amor, se sintió la emoción. Las personas registraron con sus celulares esa última fotografía que se quisieron llevar consigo, y lo que les estaba diciendo, ellos siempre quisieron estar cerca del Papa y a veces era imposible acercarse por la seguridad. Esta vez ya él pasó a otra dimensión y lo llevarán a todas partes, lo llevarán consigo, estará dentro de ellos, y la verdad fue muy lindo también ver las personas con ese respeto, incluso los de la Guardia Nacional aquí dándose la bendición en el momento en que pasaba este cortejo fúnebre. Sin duda el obispo de Roma se siente aquí, se siente el amor que le profesan, se escuchan todavía los aplausos. La gente ahora está un poco como ensimismada, ¿no? Un poco en silencio y haciendo esa pausa, están revisando sus teléfonos celulares porque ya se llevaron para siempre ese recuerdo de Francisco. Enrique. Gracias, Vilma Tarazona. Gracias, Vilma, por traernos ese momento y narrarnos lo que están sintiendo los fieles y las personas que se han agolpado al lado y lado aplaudiendo al paso del corte fúnebre del Papa Francisco. En este momento se dirige, la siguiente estación serían los foros imperiales e inmediatamente después vendría el Coliseo Romano, pero todos estos exactamente está pasando por los foros imperiales en este momento, lo que fue el centro administrativo y político de la antigua Roma. Pablo Monsalvo se encuentra en el Coliseo. Adelante, Pablo, el cortejo fúnebre está a punto de llegar al lugar donde te encuentras tú. Exactamente, Ili, aquí crece la expectativa. Vemos gente corriendo para intentar lograr una ubicación de privilegio. Nosotros, el Coliseo se ubica en lo alto, se supone que se va a poder ver detrás de nosotros por los foros imperiales, por la vía que lleva ese nombre, el paso justamente de este cortejo fúnebre, el primero en la historia que va a paso de hombre. Nunca antes un papa que había sido enterrado fuera de los muros del Vaticano, Francisco es el primero en más de un siglo que ha tomado esa decisión. Nunca antes había ido tan despacio para que la gente tenga la oportunidad de darle un último adiós. Un cortejo fúnebre que está siguiendo parcialmente el trazado de lo que se llamaba la vía papabile. ¿Qué es esto? Es el recorrido que hacían los pontífices antiguamente, una vez que venían designados como tal, e iban a la Basílica de San Juan Letrán, que queda muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor, que es justamente la sede del arzobispado de esta ciudad, Roma. Francisco siempre dijo que si él se veía, ven la gente pasando corriendo, todos quieren luchar por un lugar de privilegio. Francisco siempre dijo que si él se veía obligado a renunciar porque no podía seguir adelante con su papado, no quería ser papa emérito como Benedicto XVI, sino que él quería volver a ser obispo. Y obispo de esta ciudad en la cual él aseguraba siempre haber vivido los mejores años de su vida. El Coliseo es otro lugar muy importante para él, porque era el lugar, el escenario
cada Viernes Santo del Vía Crucis. Lamentablemente no pudo participar en los últimos 3. Normalmente en la época de Pascua por la noche baja mucho la temperatura en la ciudad eterna y los médicos le habían aconsejado, ya que él sufría sobre todo de problemas respiratorios, no exponerse a las inclemencias del tiempo. Sin embargo, quienes tienen memoria, hace 12 años recordarán a un Francisco muy vital a pesar de su avanzada edad, participando de una de las conmemoraciones de la liturgia de la Semana Santa, para él más significativas, más importantes. Y en esta última, hace tan solo una semana, el Papa se tomó el trabajo de escribir los textos. Recuerdo que él hablaba de la economía de Dios y de la economía del descarte. Hacía referencia a los algoritmos. Todo eso en los textos que el Papa escribió días antes de fallecer. Él no pudo leerlos en persona, él no pudo estar aquí, pero asegura que a través de la transmisión de la televisión en Mundo Visión, él estuvo desde la casa de Santa Marta acompañando eso. Y aquí la gente que con profundo respeto intenta ver desde lo alto el cortejo fúnebre que pasa allí abajo en la vía de los Foros Imperiales, que da toda la vuelta, luego tomará la Tacana, la vía Merulana, pasará adelante, como decíamos, de la Basílica de San Juan Letrán para finalmente llegar a su morada final, al lugar que él eligió como destino, para que allí, con una lápida muy simple, su nombre, Franciscus, escrito en latín. Eso es lo único que pidió, nada de grandilocuencias, nada de pompas. Un papa que dijo en muchas oportunidades que el rito fúnebre de los pontífices, que a mí personalmente me hace ruido ver las cabezas de los papas difuntos reposando en almohadones de terciopelo. Eso es algo que puede llegar a aceptarse en los monarcas, en los reyes, pero nunca en un papa que tiene que ser un pastor cercano a la gente. Esa misma gente hoy le retribuye con aplausos a Francisco al paso de su cortejo fúnebre lentamente por todo lo que es el centro de esta ciudad eterna. Le retribuye el agradecimiento por haber entendido que él dio hasta el último suspiro para estar cerca de su rebaño. Y Enrique, escuchamos el entusiasmo. Sí, justamente escuchamos el entusiasmo al que te refieres, Pablo Monsalvo, en el paso del cortejo fúnebre que avanza ya y se acerca cada vez más a su destino final, Ira Calderón. Vamos a hacer una muy breve pausa, pero regresamos con ustedes para seguirles llevando este momento tan importante, tan solemne, el camino de Francisco hacia su última morada. No quiero nada. Ok, entonces no. A ver, familia, cuando mamá dice no quiero nada, en realidad quiere una pantalla más grande. Hecho en México. Ven a Domino's y llévate una pizza. Se nos decía hace rato que no es solo que el Papa le tuviera cariño a esta iglesia, es que es el verdadero santuario y el primer santuario mariano del mundo. Como ustedes saben, pues dicen, o según la tradición católica, mientras vemos subir el ataúd del Papa Francisco en medio de un sonoro aplauso que quiero que escuchen, y enfrente de la cámara de Felipe, miren, está pasando el Papa Moli, pues dentro la Virgen del Papa, el Salus Populi Romano, la protectora del pueblo romano, Nuestra Señora de las Nieves, esa que hizo que un 5 de agosto nevara aquí en el calor de Roma. Así se muestra el féretro del Papa Francisco a los fieles, para que lo despidan en persona por última vez, el que nunca quiso vivir solo. Cada 5 de agosto aquí hay una misa donde caen pétalos blancos, y a esa imagen, la de la protectora del pueblo romano, la de la Nuestra Señora de las Nieves, el Papa Francisco pues pidió descansar a su lado y le encomendó cada una de sus 47 misiones en el extranjero y sus 4000 días de pontificado. Ustedes saben que en esta catedral Santa María la Mayor está el pesebre del Niño Jesús, está la reliquia del Niño Jesús. Vemos a una docena de guardias del Vaticano cargando el féretro de acero, de zinc y de madera del Papa Francisco, mientras entran sacerdotes de distintas denominaciones, y créanme que estar frente al altar de Santa María la Mayor se queda, pues es estremecedor este momento. Esta catedral está hecha con 70 tipos diferentes de mármol y afuera decenas de peregrinaciones de todo el mundo y numerosas capillas, y vemos ingresar el féretro a la catedral.
17 del Papa a Santa María la Mayor. Valentina Larraqui, la última. Exactamente, el Papa Francisco está llegando en estos momentos a esta basílica que visitó 126 veces desde el inicio de su pontificado, desde el primer día de su pontificado vino aquí a rendirle homenaje a la Virgen, y apenas ayer el cardenal arcipreste de esta basílica reveló de qué manera el Papa Francisco decidió ser sepultado aquí, porque contó que tenían que hacer unas obras en la Capilla Paulina, que es la capilla que guarda el ícono de la Virgen, y entonces le llevó al Papa Francisco varios proyectos y le preguntó: Santo Padre, usted que es tan devoto de ella, ¿no quisiera ser enterrado aquí en la Basílica de Santa María la Mayor? Y el Papa le dijo: no, los papas tienen que ser enterrados en el Vaticano. Eso era el 13 de mayo, día del atentado a Juan Pablo II de 2022. Una semana más tarde llamó al cardenal y le dijo: ¿sabe qué? Soñé a la Virgen y me dijo que prepare ya mi tumba con ella. Y entonces empezaron a pensar ya en esta sepultura. Y el cardenal le había propuesto que fuera en la Capilla Paulina donde se encuentra el ícono, pero el Papa Francisco le dijo: no quiero que la gente en los siglos venga a esta iglesia para ver la tumba de un papa. Aquí vienen para rendirle homenaje a la Virgen. Y fue así que empezaron a buscar otro lugar, y había un nicho prácticamente donde guardaban los cirios y cosas para la manutención de la basílica, la limpieza, etcétera, y vieron que era muy buen espacio porque estaba de todas formas al lado de la Capilla Paulina, y tomaron la decisión de empezar las obras, que efectivamente empezaron en 2022. Nadie sabía qué estaba pasando, pensaban que se estaba remodelando algo, lo tuvieron muy en secreto, y la verdad, la primera vez que el Papa lo reveló fue en una entrevista a Televisa Univisión diciendo: yo quiero ser sepultado en Santa María la Mayor. Qué momento tan impresionante, tan sobrecogedor, la entrada del féretro del Papa Francisco a su iglesia favorita, María Antonieta, cargado ese féretro por los nobles romanos. Los nobles romanos, con una de las tradiciones más arraigadas desde 1398. En realidad su nombre son los sedarios pontificios. ¿Por qué? Porque eran los encargados, por tradición, por decisión y designio del Papa en turno, de darles esa posición para cargar la silla gestatoria, la silla aquella donde se transportaba donde se transportaban los papas. Con el tiempo las cosas se modificaron. Es un cargo que pasa en dos formas, de generación en generación, por tradición y también por designio del Papa. En esta ocasión dicen que un peso menos, porque antes tenían que cargar un ataúd, 3 ataúdes en uno, ahora solamente es uno, y se escogieron a 15 de ellos, los más fuertes, para poder llevar el cuerpo de Papa Francisco en su ataúd, como lo hemos visto aquí a la entrada de Santa María Mayor. Joaquín López Dóriga, imágenes que repiten esto de lo que hemos hablado para no debe de hablar, Dóriga, la semana aquí en el Vaticano, en Roma, inéditas. Ahorita pongan a Lolita Ayala también, ese vale la pena. Lolita Ayala, algo que el mundo no había visto. ¿Por qué? Porque cuando trasladaron a San Juan de Letrán al León XIII en el año 1903, ya no saben ni qué. Había la imagen, ¿no? Esto es algo histórico, presenciar, que el mundo presencie un cortejo fúnebre papal, y que además haya elegido el papamóvil, que fue otra decisión de él. No pidió una carroza, no pidió un carro mortuorio, no. El mismo papamóvil con el que el domingo pasado apenas recorría esta plaza de San Pedro, lo eligió para que trasladara en esto que es, insisto, no solo inédito, es histórico. Es poder ver el cortejo fúnebre de un papa que no se había visto. Se ha conocido, se puede haber leído, pero nunca se había visto. Y los dos momentos extraordinarios, cuando levanta a los diarios el ataúd del Papa de la plaza para pasarlo al interior de la basílica, el recorrido por las calles de Roma, que eso
Eso fue un modo, cuando él tomó esa decisión de despedir y dejar que los fieles se despidieran de él, el llegar a este lugar, pero sobre todo, insisto y reitero por la importancia histórica que tiene, y eso es la mayoría, esto es la maravilla de los medios, de la televisión, de los medios más modernos de transmisión, poder ver, ser testigos de un cortejo papal que es trasladado de una basílica, San Pedro, a otra de las 3 basílicas, que en realidad son 4, ¿sí?, que es Santa María Mayor. Su paso frente a la basílica de Letrán, de San Juan de Letrán, ¿por qué? Pues porque es su sede episcopal. Y yo recuerdo que cuando le anuncian Habemus Papam, él se presenta como obispo de Roma, no como papa. Dijo, mis hermanos cardenales han querido tener un obispo de Roma que trajeron desde el fin del mundo. Este es el obispo de Roma al que hoy, si me lo permite, Roma está sepultado. Así es, Joaquín. Y veíamos por última vez, Valentina, el féretro frente a esa imagen. Muchas veces vimos fotos del Papa Francisco orando frente a esta imagen de la Virgen, inclusive en silla de ruedas cuando se le dificultaba caminar, y esta vez se han tomado un momento de poner su féretro frente a esta imagen de la Virgen, y el simbolismo de las rosas blancas que traen como ofrenda. Es que él siempre le llevaba rosas blancas. Claro. Y recuerdo que a veces en uno de los primeros viajes una compañera argentina le llevó al avión una rosa blanca y le dijo para que la lleve a la Virgen, porque siempre llevaba rosas blancas. Nosotros también en una ocasión, en una de las entrevistas, le llevé un ramo de rosas blancas para que las pudiera llevar. Y lo conmovedor es que él volvió aquí después salió, el mismo día que salió, fue a la basílica del hospital, fue a la basílica de Santa María la Mayor, pero no pudo bajar del automóvil, estaba mal, cansado, con las cánulas nasales, y llevaba esas flores, un ramito de flores que una señora, siempre presente en el Gemelli, le ofrecía. Y me acuerdo que estaba el Papa, cuando se despidió del hospital, que miró a esta señora con las flores y le dijo, brava pues esta señora. Pues esas flores el Papa Francisco se las llevó a la Virgen al salir del hospital, pero no pudo bajar del coche, entonces se la entregó al cardenal arcipreste de la basílica, y luego lo vimos volver hace unos días, aquí en silla de ruedas, y yo me imagino un Papa en convalecencia, probablemente sabiendo que, no quiero decir que fueran sus últimos días de vida, pero seguramente la última parte de su vida, que haya querido volver otra vez a esta basílica, y pasó frente al lugar. Él sabía cuál era el lugar. Además se ha creado un nuevo destino de peregrinación en Roma con la decisión de Francisco de ser sepultado en Santa María Mayor. ¿Por qué? Porque si era San Pedro, ahora será San Pedro y Santa María Mayor. Por el fervor hacia Francisco, se convierte, repito, en un nuevo polo de atracción, de atención, de devoción, incluso sí, de la gente que va a ir a rezar. La gente va a venir a San Pedro y a la Basílica de Santa María Mayor, va a venir a la tumba de Juan Pablo II, y que otros papas también, cada quien los suyos, ¿no? Pero sí, va a ir inevitable y forzosa y obligadamente a Santa María Mayor a rezarle a Francisco. Y en una tumba simple, no está en un mausoleo grande, pomposo, está en un lugar al que la gente puede tener fácil acceso, donde la gente lo puede ver y saber que ahí estuvo Francisco, que es la única palabra que tiene la inscripción de la lápida. Hacemos una breve pausa, regresamos, nos vamos con estas imágenes de la Basílica de Santa María Mayor y volvemos en esta transmisión especial. Voy a cocinarles. Pruebas y pruebas, pero el daño siempre vuelve. Yo ya encontré mi parte. De la misa de exequias del Papa Francisco.
acompañado por miles y miles de personas que llegaron desde muy temprano, inclusive personas que nunca se fueron en la noche de ayer, esperando tener un lugar privilegiado para poder despedirse. Ay, no me lastimaste, no porque no solamente los habla. que estuvieron aquí, Pero pues le encanta todo eso. quienes lo acompañaron, los miles de personas que se agruparon al lado y lado de las calles en este recorrido hacia su última morada, y que lo despidieron con aplausos, que lo despidieron de cierta manera hasta con alegría, ¿no? Porque todo lo que hemos visto hoy, todo lo que ha pasado durante todos estos días después de la muerte de Francisco, ha sido cumplir con sus deseos, María Antonieta. Y ese último deseo maravillosamente cumplido de descansar para siempre un papa tan mariano, profundamente mariano, en una iglesia dedicada a la Virgen y además junto a la Virgen que tanto significó en su vida, que no fue la señora de Luján, patrona de Argentina, patrona de Buenos Aires, a quien él amaba, que no fue la Virgen de Satanudos, a quien también amaba, sino que es Salus Populi Romani, junto a ella. Sí, lo que me fue extraordinario, quiero decir, fue la homilía de Giovanni Battista Re. Giovanni Battista Re, que es el decano del Colegio Cardenalicio, el 10 de enero cumplió 91 años. Yo, en los años que tenemos, Valentina, de ver misas de exequias de los papas, nunca había escuchado una homilía tan fuerte, tan bien dicha, tan bien escrita, y con esa emoción y conmoción, podría agregar yo, de lo que leyó Giovanni Battista Re, destacando un aspecto que para México es fundamental. Cuando recuerda que lo repitió el Papa en Ciudad Juárez, que lo repitió a lo largo de su pontificado y delante de Trump, que el Papa Francisco siempre estuvo a favor de construir puentes y no muros. Así lo dijo en aquella misa binacional de 2016 en Ciudad Juárez, la única misa binacional de que hay referente, porque estaban los mexicanos del lado de Juárez y los mexicanos del otro lado del río Bravo, ¿sí? Vamos, pero del río Bravo pegados, y a lo que voy es que lo destacó hoy el cardenal decano. No se le entiende nada. Repito, delante de Trump, en un momento en donde oye, ya se lo ataron los pollos. este tema de los inmigrantes, este tema de estos trasterrados, yo insisto que no es un problema, porque los problemas tienen solución. En este caso, los casos no tienen solución. El de la migración lo diga. Y cuando hablaba de migrantes, hablaba de perseguidos. Y cuando hablaba de perseguidos, hablaba de pobres. Y cuando hablaba de pobres, hablaba de un sector importante que lo recibió ahí en Santa María Maggiore, como los reos que estaban aquí. Ahora entiendo por qué estaba también la policía penitenciaria, porque había policías, la que se le puede ocurrir estaba aquí, sí, hasta la Alpina estaba. Sí. Entonces estaban policías penitenciarios. ¿Por qué? Porque estaban los reos invitados, habían sido invitados por el Papa a participar en sus funerales en la Plaza de San Pedro. Cuando un reo en una cárcel italiana pudo haber pensado un día que iba a salir para participar en la misa de un papa, en la misa exequial de un papa en la Plaza de San Pedro, cerca de los gobernantes del mundo? También algo inimaginable. Sí, los gobernantes que llegaron hasta este lugar, las delegaciones de todo el mundo, Valentina, una misa, decía Joaquín López Dóriga, muy poderosa, muy entregada al Papa. La letanía de los santos no era una parte de oración hacia nosotros, como dicen, ruega por nosotros, ora pro nobis, era ora pro eo, una oración para el Papa Francisco. Yo creo que fue una misa solemne, pero al mismo tiempo sencilla, y la homilía le dio un carácter muy, muy humano, porque el cardenal Re habló con una claridad, una sencillez, y se enfocó muchísimo, no en los grandes logros del pontificado del Papa Francisco, no en sus, digamos, en sus políticas o en sus documentos, si bien los mencionó, realmente hizo hincapié en el aspecto humano del Papa Francisco.
en su carácter, en el hecho de cómo hablaba, de su espontaneidad, de esta cercanía con los últimos, esta referencia impresionante tanto a su primer viaje a Lampedusa como el viaje a México, a la frontera norte, por el tema de la migración. Pero creo que era sobre todo ponerse de pie esta idea del Papa Francisco, de esta iglesia abierta, de esta iglesia llena de misericordia, que recibe a todos, que no pregunta si estás en regla o no estás en regla, de esta iglesia que tiene que salir buscando la oveja perdida, diciéndole a los sacerdotes, ustedes tienen que tener el valor de la misericordia y de la comprensión, de la ternura. Una iglesia que sirve también como punto de conciliación, lo hizo en la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, lo hizo en toda esta parte de mediación en el conflicto de Medio Oriente, y finalmente en Ucrania, pues todo esto materializa en un encuentro después de su funeral o en el momento de su funeral entre el presidente Trump y Volodymyr Zelensky dentro de la Capilla Sixtina. De la Basílica, que es absolutamente inédito ver dos jefes de Estado, digamos, sentados en 2 días en medio de la Basílica de San Pedro, en un momento en el que afuera se llevan a cabo los funerales. No se había visto nunca el Vaticano. Esta reunión solo se pudo haber dado en el escenario de los funerales de Francisco. Él habría estado feliz de ver a estos 2 hombres que terminaron peleados desde ese momento en aquella desastrosa visita a la Casa Blanca, que hoy en la Basílica de San Pedro, otro hecho inédito, se sentaron a hablar quienes no se hablaban, se sentaran a negociar sin duda, quienes dijeron que no iban a negociar, se sentaran a hablar esos 2 personajes de quienes depende la paz de Ucrania, de Europa y de Europa. Vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este especial. Para ese dolor de espalda, gracias por continuar con nosotros en este especial de N+, Noticias Univisión para ViX, también en los Estados Unidos y México, sobre el acompañamiento del féretro del Papa Francisco hacia su última morada. El Papa Francisco ya descansa en el lugar que él escogió y hablábamos de lo que queda en su legado, de la misericordia, de la justicia social, del cuidado por el planeta, de hablar con sinceridad, de hablar con honestidad, de tender puentes, María Antonieta. Pero exactamente, tender puentes. Yo creo que parte de tender puentes no solo se refería a la migración, tender puentes para evitar la guerra, el que se pronunció contra la guerra, esa reunión entre el presidente Zelensky y el presidente Trump dentro de la catedral de la Basílica de San Pedro. Eso es extraordinario. ¿Qué pudieron haber hablado ambos? ¿Qué pudieron haberse dicho después de, como acota Joaquín López Dóriga, la última reunión que sostuvieron? ¿Quién iba a imaginar que 2 meses después iba a ser dentro de la Basílica de San Pedro los 2 hombres sentados ahí? Y qué manera de sentar también un ambiente propicio para el paso siguiente, el cónclave, lo que puede pasar en el cónclave. Las asambleas que ya se están llevando a cabo, las reuniones, los cardenales se están conociendo, muchos de ellos son nuevos, y creo que esa imagen, en el contexto del sepelio, de las honras fúnebres del Papa, la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sienta un precedente y sienta una base, Valentina, para que el ejemplo sea ese al momento de elegir un nuevo Papa. De hecho, no es una casualidad que el cardenal Re en su homilía haya puesto la atención sobre esta lucha del Papa Francisco por la paz. Lo repitió en varias ocasiones y dijo que siempre es mejor
derrota, siempre es una derrota dolorosa y trágica para todos. Así es, Joaquín. Lo mencionaba Silvia. Ya el Papa Francisco ya descansa en Santa María Maggiore. Ahora, ¿qué sigue? Sigue ya en este momento, sigue quién será su sucesor. Estas congregaciones sirven en donde hablan Valentina 30, 32, en la de ayer hubo casi 180 cardenales. Hoy en la misa estaban presentes Sí. 200. Sí, pero me refería a la congregación. La congregación 149 ayer. Y ahí se están dando a conocer. Hay muchos cardenales que jamás se han visto. Hay muchos cardenales electores que jamás han hablado. Muchos son nuevos nombrados por el Papa Francisco. Y de periferias, de países muy lejanos, muy lejanos. Que no saben cómo proceder dentro de un cónclave, ni cómo se realizan las votaciones, ni ese proceso tan interesante que estamos. Hace unas horas una hora hablábamos con Horacio Rocha, que estaba aquí detrás de nosotros en la plaza de San Pedro, una plaza abarrotada de personas que habían llegado a darle el último adiós al Papa Francisco. Horacio, regresamos contigo. Cuéntanos qué está pasando en la plaza de San Pedro en este momento. ¿Qué tal? Claro, la Plaza de San Pedro, este hermoso lugar tan significativo y por supuesto la basílica, la iglesia más importante en el mundo católico. Ya los peregrinos pues se han retirado vaciando la plaza rápidamente. Yo pensé que muchos aprovecharían las pantallas gigantes para no perderse el cortejo, pero también es verdad que las autoridades los instaron a irse. Con esto concluyendo la parte que correspondía a la liturgia con el féretro del Papa en el exterior. Creo que puede decirse que quienes estuvieron aquí, sobre todo quienes viajaron de muy lejos solo para estar en el funeral, se van muy satisfechos de lo que vieron y de lo que escucharon, sobre todo también los aplausos dedicados al Papa Francisco, satisfechos de haber acompañado al Santo Padre. Hubo momentos de todo tipo durante la ceremonia, veíamos a muchos sonreír, hacer bromas, los jóvenes con su energía jugando incluso. Cuando salió el féretro de la Basílica de San Pedro para colocarlo en el exterior fue distinto, aplausos, todos mirando fijamente las pantallas gigantes, levantando sus celulares para grabar todos esos pequeños momentos históricos que empalmados unos junto con otros hacen algo enorme. Ahí la actitud fue mucho más seria porque sabían que era el adiós definitivo a quien dedicó tanto y tantos días en esta plaza, aquí donde cientos de miles recibieron las bendiciones del Papa Francisco en sus 12 años de pontificado. Fue de nuevo su centro de reunión para decirle adiós y rezar por él como él siempre pedía. Y pronto, bueno, esta plaza y la basílica, claro, construidas ambas donde estuvo el circo de Nerón, donde el apóstol Pedro fue crucificado, pues serán pronto testigos de otro evento histórico, por supuesto, el cónclave y la elección de un nuevo papa. Pero hoy es el adiós al Papa Francisco. Con esto termina entonces el capítulo del Papa Francisco en esta plaza y en esta basílica, pero sin duda, y lo vimos hoy claramente, dejando una profunda huella. Gracias, muchas gracias, Horacio, por tu reporte. Valentina, esta es una pregunta muy personal que quiero hacerte a ti, porque para ti la vida también cambia. Se va un papa con el que estuviste desde el principio. Se va un papa que quisiste entrevistar y lo lograste. ¿Cómo cambia tu vida ahora? ¿Cómo te acomodas para esperar lo que viene, para esperar una nueva persona que llegue al lugar de Pedro? Yo creo que cada experiencia que nos toca vivir al lado de un papa, pues empieza y acaba. Y uno guarda pues muchísimos recuerdos. Tuve una enorme suerte, un enorme privilegio de haber podido ser la decana en este momento de la historia con el Papa Francisco y por lo tanto de haberle dado la bienvenida en el primer vuelo, de haber logrado con él una relación humana muy linda que él manifestó en muchas ocasiones. Te llamaba por teléfono. Sí, pero eso es un asunto privado. Pero los públicos... Te llamaba pero por bueno, teléfono. esa es una parte privada. Pero lo bonito público lo hizo él, porque festejó tu cumpleaños en un avión con un pastel y velitas que nunca se había visto. Pero a nivel personal también pierdes una... Te hablaba por teléfono. Eso es la parte. Te hablaba por teléfono. ¿Qué te interesa? Déjalo que le hablen a ella. A ti no te llamaba, ¿verdad? Seguramente no. Realmente abrirte también como ser humano, no solo como profesional. Y él tenía una
enorme capacidad de escucha y de comprensión y de empatía. Por cualquier problema tú le contaras. Porque ella sí tiene una carrera, una trayectoria muy importante en el Vaticano, no como tú no existías. Nada. Sí, logré entrar una de esas tardes y fue muy emotivo porque obviamente a la residencia de Santa Marta había ido varias veces, fueron las 4 veces de la entrevista, de las 4 entrevistas obviamente, pero también había ido a misas privadas en la capilla del Papa Francisco. Al Papa que estuvieron con él, que lo acompañaron, las monjitas que lo atendían, su secretario personal que lo hemos visto durante tanto tiempo, roto de dolor, pero sosteniéndose, claro, es una nueva vida. Todos ellos serán asignados a nuevas tareas en sus propias vidas y tendrán que salir adelante como el mismo Papa les influyó, ¿no? Con fuerza, él está vivo y estará vivo mientras su legado sea continuado, tenga vida por todos ellos, por supuesto. Y lo que sigue es el conclave. Lo que sigue es el conclave. No, es que vamos, ya ha terminado el sepelio del Papa, y no es la primera vez, así ocurre siempre. El tema es el cónclave. ¿Quién será el sucesor? Porque por primera vez van a votar 134 cardenales, que implica, además del conflicto logístico en la residencia de Santa Marta, porque no hay 136 habitaciones, es el conflicto logístico en la misma Capilla Sixtina, porque hasta los 120 cardenales los colocaban en 2 filas de cada lado y ahora tienen que poner 16 más. Son muchos aspectos, pero eso vamos a lo logístico. Lo que están hablando ya de los que han llegado, que es una mayoría, prácticamente todos los electores llegaron, prácticamente. Le quiero decir que solo hay un tema de conversación ya ahora en este momento. Sí. ¿Quiénes? Pues a quién le toque, ¿qué te importa? Se hace una labor de algunos líderes, porque hay líderes de grupos de cardenales, para dar a conocer quién, para dar a conocer incluso algunos los cómo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, van a cerrar las ventanas de la Capilla Sixtina, van a cerrar las ventanas de la residencia de Santa Marta. ¿Cómo van a acomodar a todos los cardenales que no van a caber para las habitaciones que están habilitadas en Santa Marta? ¿No son suficientes? Y que tienen que estar juntamente en el conclave bajo llave de latín, sí. En fin, son muchos aspectos y la condición humana siempre se impone. ¿Cuál es la condición humana? ¿Quién va a ser el próximo Papa? ¿De qué grupo va a ser? Que pongan, ¿qué te importa? ¿Va a ser liberal o modernista? Aquí volvemos a una vieja discusión reciente mexicana, liberales y conservadores. Con cuidado, ¿no? Exacto. La realidad es que ahí está ya. El que va a ser está ahí. Pero hay una gran polémica todavía. Hay una polémica. Hay un cardenal que ha generado muchísima polémica porque fue sancionado y todavía no se sabe si va a poder asistir a las votaciones y si va a poder votar María Antonieta. No, Valentina, entonces lo que toca es, probablemente esta semana, no va a ser la votación de esta semana, es que han querido esperar a que lleguen todos los cardenales para someterlo probablemente a votación, porque el Papa Francisco lo sancionó por un escándalo de corrupción de un edificio, la compraventa de un edificio en Avenue Law en Londres, pero parecería ser, obviamente no hay confirmación, pero parecería ser que el Papa Francisco dejó unas cartas diciendo que él estaba, porque él le quitó todas las prerrogativas cardenalizas, por lo tanto él no podría estar participando en estos días en las congregaciones, pero él quiere participar y quiere participar en el conclave. Y parecería ser que hay unas cartas del Papa Francisco diciendo que él no quiere que entre al conclave. Sí, pues si me veían gesticular en algún momento era porque habíamos perdido la comunicación con nuestra cabina de producción, pero después de 8 horas de transmisión en vivo, como hemos hecho con el noticiero este día, pero la instrucción es, ya que recuperamos esa comunicación, de nuevo ir con nuestro compañero Pablo Monsalvo, quien se encuentra fuera del Coliseo, una de las escalas en el cortejo fúnebre que llevó los restos del Papa Francisco desde esta plaza de San Pedro hasta la de Santa María la Mayor. Te escuchamos, Pablo Monsalvo. Exacto, Enrique. Bueno, parece
parece que el tiempo aquí se detuvo porque después de ese paso del cortejo que fue acompañado por un cerrado aplauso, la gente no se quiere ir. Se quedaron muchos reflexionando, algunos contando anécdotas de cómo lo vieron alguna vez al Papa, de las participaciones que han tenido en sus distintas celebraciones. Pero me quiero sumar a lo que estaban hablando del legado de Francisco y en particular su relación con los reos, con los presos, con aquellos privados de libertad. El Papa creía, estaba convencido de las segundas oportunidades, y hay dos gestos para ratificar esto que estoy diciendo. El primero fue que 5 días antes de fallecer, Jueves Santo, para él era muy importante ir a hacer el lavado de pies a las cárceles. Fue el primer papa que sacó esa liturgia de las iglesias, siempre se daba en el interior de un templo. Él lo sacó a otras instituciones y en particular a las cárceles. Y Francisco había salido del hospital hacía muy poco, no tenía fuerza, estaba todavía con las cánulas a través de las cuales le inyectaban oxígeno para respirar. Fue a una cárcel del centro de esta ciudad, del centro de Roma, y fue recibido con aplausos por 70 reos. Él dijo: les pido disculpas, no tengo fuerza para hacer el lavado de pies, pero para mí era muy importante estar acá. Eso le consumió la energía y no pudo estar en varias de las celebraciones subsiguientes hasta el domingo de Pascua, pero para él era muy importante. Y otro gesto para confirmar esta predilección es que antes de morir se fijó en la cuenta de dinero que disponen todos los papas y quedaban 200.000 euros y los quiso donar a un emprendimiento que están llevando a cabo presos de distintas cárceles de Roma para reinsertarse en la vida laboral en la sociedad una vez que recuperen su libertad, porque muchas veces les es casi imposible conseguir un trabajo cuando ven que entre sus antecedentes estuvieron presos por distintos delitos. Esos son solamente dos gestos para demostrar cómo él creía en la inclusión, cómo él estaba convencido en las segundas oportunidades. Ahora quiero ir al plano un poquito más personal, si me lo permiten. El Papa se va con una gran incógnita, dejando una gran incógnita y una deuda, así lo entendemos muchos en Argentina. ¿Por qué no nos visitó en los más de 12 años de su pontificado? Él asegura que las condiciones no estaban dadas. Argentina está desde hace mucho tiempo sumida en una crisis política y social muy grave, y él dijo que su figura sería divisiva, por lo tanto prefería no ir hasta más adelante, pero ese más adelante nunca llegó y la gente se ha quedado con muchísimas ganas en su país natal de poder despedirlo. Regreso con ustedes. Gracias, muchas gracias, Pablo. Es verdad, los argentinos se quedaron con ganas de volver a ver al Papa Francisco en su tierra. Vamos a hacer una muy breve pausa, regresamos con más de este especial. ¿Les gustó la tortilla de Michoacán? Así de rápido armas la cena. Con tus amigos que te cayeron o con tu familia. Para todas las noches de cochos, Medias Noches Bimbo. Ay, no, qué pena, ni lo conozco. ¿Por qué no me ves tú conmigo? Nuevo Airbnb Dream Liso con Ex Popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Despierta con la información que necesitas para empezar tu día. Una mirada más cercana a los temas que te importan. Deporte, entretenimiento y el clima. Las historias que hay que seguir. Despierta. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, con las estrellas. ¡Te traigo noticia! Si perdiste la brújula de la diversión, estamos perdidos. Aquí encontrarás el mejor humor. Los domingos sabemos hacerte reír con Nosotros los Guapos y una familia de 10 por las estrellas. Esta semana, las tardes familiares se ven mejor con las estrellas. Claro. A la 1:30 de la tarde, como dice el dicho, a las 2:30 El Chavo y a las 4:30 La Fea Más Bella con las estrellas. En este mismo canal. Tortilla ya no quiera para tortilla. Las estrellas y los leyendas le darán volumen a sus fans. Y sacarán sus armas secretas. La espectacular salsa de Gilberto Santa Rosa. El caballero de la salsa, el único. Y el poderoso regional mexicano de Pancho Barraza. Qué gusto que estés con nosotros. Fuego de voces, el
sabe bien. Hidratación esencial, sin azúcar, 0 calorías y sin conservadores. Este Día de las Madres no quiero nada, aunque me consientan. Ok, ma. A ver, familia, no quiero nada significa un vestido bonito de esos que usa Jennifer López. Y que me consientan significa unos zapatos que sí le combinen. Cuando mamá dice no quiero nada, significa que lo quiere todo. Todo está en compra. Maite, si te digo que puedes cambiar la calidad de la piel por 100 pesos, ¿me crees? ¿100 pesos? Qué imposible. Se puede. Cuando estás cara a cara, con Vitacilina Facial. Blanquearrugas para remodelar el contorno facial. Me encanta la humectante por su textura acuajea. Y Vitacilina aclaradora te da un glow de luminosidad. ¿Qué más se puede pedir? ¿Que cueste 100 pesos? Concedido. Vitacilina facial, a solo 100 pesos. Ya estamos de regreso en esta transmisión especial. Vamos inmediatamente con Yolanda Fernández, quien permanece en otro punto de esta plaza de San Pedro. Te escuchamos, Yolanda, adelante. Hola, ¿qué tal, Enrique? Bueno, pues nos encontramos justo a las afueras del Vaticano, de estos muros vaticanos, donde tenemos ya mucha gente que se va retirando. Es un punto en el que siguen pasando delegaciones con estos coches oficiales con inhibidores, por eso ese problema con la imagen. Por cierto, un féretro con los restos del pontífice que salió de la puerta de Santa Marta en su papamóvil adaptado para recorrer esos 6 kilómetros desde la Basílica de San Pedro hasta Santa María la Mayor, esos 6 kilómetros históricos por la ciudad de Roma. En contraste con los aplausos que se escucharon, eso sí, en todo este recorrido, en su último viaje, lo que hubo a esa salida de Santa Marta fue un sobrecogedor silencio. Aguardándolos, nada más estábamos ahí un grupo de periodistas y pues, los vehículos de su escolta que lo han escoltado durante todo este cortejo. Un momento muy emotivo con ese sencillo ataúd que pues lo trasladó entre esa multitud de personas. Según fuentes oficiales calculan que a lo largo de todo este trayecto ha habido como 1 millón de personas. El Papa, que se negó a vivir en palacios, que prefería zapatos gastados a los lujos del poder, pues dio su último aliento en esa salida, en esa residencia de Santa Marta, que fue su humilde hogar durante 12 años de pontificado. Un hogar más austero, lejos pues de esa suntuosidad de la sustancia del palacio apostólico, más acorde con su vida sencilla. Pues esa histórica casa de huéspedes en el corazón del Vaticano, que como bien lleváis diciendo, va a alojar ahora sí ya pues a estos cardenales que se encargarán de elegir al nuevo Papa. Una vida humilde, pues como lo es ya su última morada en esa Basílica de Santa María la Mayor, Enrique. Muchísimas gracias, Yolanda Fernández. Y pues no queda más que agradecer y despedirnos, no sin antes, Valentina Alarraqui, preguntarte qué viene mañana en este recinto al que se refería Yolanda Fernández de Santa María la Mayor. Entiendo la presencia de los cardenales. Bueno, sigue primero la segunda misa de los novendiales. Los novendiales son las 9 misas de los 9 días de luto. Hoy es la primera misa, fue la primera misa. La segunda será celebrada aquí, otra vez en la Basílica de San Pedro, por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. A las 4 de la tarde, todos los cardenales que ya han llegado a Roma irán a la Basílica de Santa María la Mayor, cruzarán la Puerta Santa por ser el jubileo, porque hay que cruzar las puertas de las 4 basílicas, y a las 18 horas después de rezar frente a la tumba del Papa Francisco, se celebrarán las vísperas. Es así como y el lunes las reuniones, exacto, Francisco, y el lunes la nueva reunión a las 9 de la mañana. ¿Tendremos entonces noticias ya sobre una fecha para el cónclave? Podría ser ya este lunes, porque por lo general la dan después de los funerales. Bueno, creo, Enrique, que estamos despidiendo, el mundo católico está despidiendo a un pastor como a él le gustaba mucho que lo llamaran. Un pastor que tendió puentes, un pastor que vivió en humildad, un pastor que aceptó y que escuchó. Y la Iglesia Católica tiene un reto muy grande ahora en sus manos, y es seguir siendo eso, seguir el legado de un Papa Francisco que fue cercano a sus fieles, un Papa Francisco que escuchó, que aceptó y que respetó a todos los fieles que se acercaron a la Iglesia Católica.
y que se alejó de los lujos de las comodidades y del poder. Luego yo creo que se va uno con esa esperanza de lo que él nos dejó dicho hace apenas el domingo. El Señor siempre está esperando a la